Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, por favor. Filipenses 2, del 1 al 8. Amén, hermanos. Ya estamos ahí, si no para ir, nos ponemos de pie. Gracias por... Vamos a dar esta lectura solamente del 1 al 8. Y la palabra del Señor dice de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Oremos ahí. Padre soberano, amantísimo Padre celestial, una vez más, gracias te damos por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones con humildad, Señor. Prepáralos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ministre con tu palabra revelada, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, Señor, y que sea palabra tuya, únicamente la que salgan de mis labios, Señor. Padre eterno, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, la que sea compartida en este tiempo, Señor. Y Padre soberano, rogamos que nuestros corazones, si es necesario, tú los quebrantes, para que podamos entender, Señor, aquella maravillosa obra que hiciste en la persona de Jesucristo. Que sigamos tu ejemplo al ser hacedores de tu palabra. Te lo rogamos que nos ministres con tu Espíritu Santo en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor. Hermanos, quisiera compartirles este tema que voy a compartir con usted. Se llama una vida de continua obediencia. Hemos hablado todo este tema que abarca este mes acerca de una vida guiada y motivada por el Espíritu Santo. Y hemos ya visto algunas situaciones que hemos compartido en algunos temas desde que inició el mes. Y hoy nos toca ver acerca de una vida de continua obediencia. Y leímos esta parte. Pero quisiera compartir con ustedes, hermanos, algo muy importante antes. Que meditemos por un momento, hermanos, en la realidad que está viviendo la iglesia de Cristo en este tiempo. Hay una realidad que no podemos hacernos de la vista gorda, dicen algunos, ¿verdad? Es un dicho. No podemos no entender que hay una realidad que está pasando en la iglesia. Fíjese que el evangelio y el llamado al arrepentimiento ha sido reemplazado. El verdadero evangelio, el llamado a compartir el evangelio, el llamado a arrepentirnos y el llamado a ejercer la fe en la vida de las iglesias en general está siendo ya reemplazado. ¿Por qué está siendo reemplazado? Solamente por una débil declaración de oración. Una oración pequeña y aquel ya es convertido o ya es cristiano. Solamente el hombre, el creyente, usted evangeliza, comparte la palabra, hace una oración, la repite el creyente nuevo y decimos ya, eres salvo. Estamos cometiendo un error como iglesia, porque la genuina obra del Espíritu Santo, hermanos, ha sido falsificada ahora por la emotividad y por el entusiasmo. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Y quiero yo pedirle de favor, hermanos, que podamos disponer nuestro corazón con humildad. Yo no sé si es el caso de la misión, espero que no.
Pero si es el caso, si hay algunos, o vemos algunos, que el Señor sea quien nos habla en nuestra vida. Si usted sale de este lugar y dice, pastor, ahora sí me pegó, déjeme decirle que no soy yo. Y déjeme decirle que me va a dar gusto. Me voy a preocupar si usted sale como si nada hubiera pasado. Ahí sí me voy a preocupar. Porque hoy la gente, hermanos, va solamente a endulzarse los oídos, a escuchar lo que sus oídos, ¿qué? Quieren escuchar, nada más. Y la predicación del Evangelio ha perdido ya mucha predicación en la vida de las iglesias. Ya todos aquellos van a que sus oídos escuchen motivaciones, entusiasmo, palabras bonitas. Qué bonito predicó el pastor, dicen algunos. Gracias a Dios que a mí no me han dicho eso. Si no, entonces me empezaría a preocupar y estaría enviando hasta una carta al consistorio, ¿no, hermano Isaac? Qué bueno que no me han dicho eso. Es necesario, hermanos, entender esto. La profundidad de la caída del hombre. Somos seres caídos por naturaleza. Y tenemos que comprender que hay una necesidad en nosotros. Está de alguna manera dividida en dos partes. Necesitamos la gracia de la salvación. Porque si Dios fuera justo, o sea, nuestra condición es una condición vergonzosa, caída, a través y por causa de ¿qué? Del pecado. Somos seres pecadores, pecaminosos. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si Dios no hubiera tomado la condición de siervo, no nos hubiera rescatado, ¿podemos decir que Dios hubiera sido justo o hubiera sido injusto? ¿Cómo? Justo. Entonces, ¿qué queremos decir? Porque Dios nos rescató. ¿Acaso entonces tendremos un Dios injusto? Porque lo que merecemos, ¿qué es? La muerte. Pero ¿qué tenemos hoy? La vida y la vida eterna. Entonces, ¿es un Dios injusto? No, claro que no. Más bien es un Dios mucho más que justo. Porque aunque merecemos la muerte, Él dijo, yo no quiero que mis hijos mi creación se pierda. Tomo la condición de siervo. No estimo a ser igual que Dios en Jesucristo. No me aferro. Y me entrego por mi pueblo, por mi iglesia. Y sin merecerlo, por ese mérito, tenemos hoy usted y yo, ¿qué? La salvación, la vida eterna. Amén, hermanos. Necesitamos esa gracia para salvación. Pero también necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para algo importante. En camino a la salvación o a la glorificación hay algo que tenemos que ejercer nosotros, que no dependerá solamente de nosotros, depende del Espíritu Santo, pero depende también de que mi corazón pueda ser dispuesto para recibir esa parte, y se llama la regeneración. Tengo la necesidad de la obra del Espíritu Santo que obra en mi corazón para ser regenerado. ¿Sí, hermanos? Ahora, ciertamente el hombre necesita hacer obras para entrar al reino de los cielos. Estamos de acuerdo en eso. Pero déjeme decirle que no son mis obras, no son sus obras, sino es la obra perfecta de ¿quién? De Jesucristo, hecho una vez y para siempre en aquella cruz. No nuestras obras, solamente la obra perfecta de Jesucristo, porque solamente Él pudo cumplir con la ley. ¿Cuál era esa ley? Dios dijo en el Antiguo Testamento que no dejaría impune al culpable. Él no pasa por alto el pecado. El hecho que me haya hecho a mí heredero de la gracia de Dios no quiere decir, bueno, porque de alguna manera tenemos que entender que me dejó impune, nos dejó como impunes, porque somos como culpables, y nos dejó impunes. No dejaría impune al culpable, y Dios así lo hizo. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar ¿de qué? De culpable en Jesucristo. Por eso Él no deja y no pasa por alto el pecado. Mire, hermano y hermana, yo quiero que entienda esto. Para que podamos manifestar una vida de continua obediencia,
tenemos que empezar con algo muy importante. Entender que Dios nos mira, que Dios le mira a usted como si usted hubiera vivido la vida de Cristo. ¿Cómo fue Jesucristo? Obediente, ¿qué más? ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cómo? Santo, apartado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Jesucristo? ¿Cómo era Jesucristo? Un siervo. ¿Cómo? Un siervo. Un siervo, gracias hermano. Humilde. Humilde. ¿Nosotros somos verdaderos siervos? ¿Somos humildes? El día viernes veíamos algo importante, una oración de Jesús. Perdónanos como también nosotros, ¿cómo? Perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Pero alguien nos ofende, nos lastima, nos hiere. ¿Y qué hacemos? ¿Pedimos qué? Justicia. Pero hay un Dios, decimos. Ahora, hermanos, miren algo importante. Dios le mira a usted como si usted hubiera vivido la vida de Cristo. Cristo en la cruz, siendo crucificado, clavando sus manos y sus pies en la cruz, en ese madero. ¿Qué hizo Jesús con los soldados romanos y aquellos que le iban a crucificar? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahora, fíjense en lo que dice, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, está diciendo, oren de esta manera, con estas palabras. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra de Jesús, estas palabras de Jesús están divididas en dos. Perdónanos y perdonamos, se repite, pero las divide en una frase. Como también como nosotros. Si nosotros oramos de esta manera y le pedimos a Dios esto, hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado a exigir justicia, a pedir de esta manera. Si Dios nos responde o nos perdona en esa proporción, ¿cuál sería el resultado? Levante la mano quien perdona a alguien que se metió con sus hijos. ¿Por qué no la levantan, hermanos? Es difícil, ¿verdad? Muy pocos. Si Dios nos perdonara en esa proporción, estaríamos en graves problemas, hermanos, porque no somos capaces de perdonar en esa medida. O tal vez más allá queremos que también nos pidan perdón porque nosotros tenemos que perdonar. Tengamos cuidado en eso. Fíjese bien, Dios le mira a usted como si hubiera vivido la vida de Cristo. Pero fíjese bien lo más importante y más fuerte. Que Dios trató a Jesucristo, a su único Hijo, el unigénito, en la cruz, como si Él hubiera vivido su vida. De culpable, de pecador. Así Dios trató a Jesucristo. Como si Él, ¿qué? Hubiera vivido nuestra vida. La realidad es que somos insensibles, hermanos. ¿Cómo fue el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel? Rebelde. Un ejemplo puede estar en Jeremías capítulo 6, vaya por favor, Jeremías 6, versículos 6 y 8. Y acompáñenme, quiero ver esta parte de los versículos de Jeremías. ¿Dónde está Jeremías, hermanos? A ver. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así. Fíjese, ¿ya está conmigo? Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén,
Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Versículo 8 que dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra como inhabitada. Fíjese lo que está diciendo Dios. Primeramente está hablando del juicio contra Jerusalén y Judá, pero también está dando un mandato a Dios. Y después dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra como inhabitada. Ahora vayamos a ver los versos 9 al 11. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no que la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Porque entre sus oídos, ve aquí que sus oídos son como incircuncisos y no pueden ¿qué? Escuchar. La palabra de Jehová les es que vergonzosa. ¿Y por qué? No la aman. Hermanos, en muchos de nosotros pasa esto también. No amamos la palabra del Señor. Y por último, hermanos, versículos 16 y 17. Hasta aquí llevamos 2 veces que Dios dice: así ha dicho como Jehová de los ejércitos. Versículo 16 y dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué pasará si andan por él? Hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: ¿no qué? Hermanos, fíjense bien lo que estamos viendo en este tiempo. No solamente la rebeldía del pueblo de Israel, porque muchos de nosotros actuamos así, hermanos. Hay dureza de corazón. No hay una continua obediencia debido a la insensibilidad a la palabra de Dios. Pero si yo les predicara hoy, quizás el tema a lo mejor hubiera sido cómo prosperar en la vida cristiana. Hermano, hermana, échele ganas, Dios está con usted. Y eso es lo que quiero escuchar. Pero cuando escuchamos arrepentimiento, reflexión sobre nuestra vida espiritual, obediencia, a veces venimos, hermanos, es muy triste, con una petición. Queremos palabra a la carta, que se predique lo que queremos escuchar. Esto, hermanos, da resultado que muchos se incomodan, se molestan, son indiferentes o terminan yéndose de la iglesia. Porque no les pareció lo que el pastor predicó, lo que el hermano predicó o la hermana predicó. Y esto es fuerte, hermanos. Pero es necesario ver nuestra condición. Lo que voy a mencionar es muy fuerte, hermanos. Y discúlpenme la palabra, pero así lo tengo que mencionar porque es la palabra de Dios. Lo que tenemos en las congregaciones, hermanos, hoy día se llama así. ¿Ha leído usted alguna vez Mateo 25, 31 al 46? ¿Ha leído Mateo 13? ¿De qué hablan esos 2 textos? El trigo y la cizaña.
Lo que en realidad tenemos en las congregaciones, en muchas iglesias, son grupos de cabras, la cizaña, mezcladas entre ovejas. Eso es lo que tenemos, hermanos. Porque no se practica la disciplina en la iglesia, una disciplina bíblica. Se vive entre las ovejas. Y la gente no se está convirtiendo, hermanos y hermanas. Más bien se ha acomodado. Y cuando se aplica la disciplina del Señor, entonces hay queja, hay rebeldía. La raíz está en número 6. Vaya conmigo ahora sí en número 6, versículo 16. El pueblo de Israel, amados hermanos, había sido libertado de un tiempo de esclavitud en los brazos del faraón. ¿De dónde? De Egipto. El pueblo estaba esclavizado. Pero Dios quiso liberarlos. Y ciertamente pasaron por desierto mucho tiempo. Pasaron por sed. Y cuando encuentran un lugar para poder tomar esas aguas, les resultaron como amargas y se quejaron. Tuvieron hambre. Y Dios les proveyó ¿cómo, hermanos? El maná. Número 6, 16, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice el número 6, 16? El sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Sí, perdón, es Éxodo 6, 16, perdón, es Éxodo 6. Éxodo 6, perdón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coat, Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. A ver, creo que estamos mal ahí. Esta parte, si no es 6, es 16, Éxodo. Sí, 16, 16. Sí, Anita, por favor, gracias. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Gracias, Anita. ¿Estamos hablando o de qué está hablando ahí? De que nada más iban a recoger una porción. El pueblo ya había pasado por hambre. Estamos hablando del maná. Cuando Dios provee, ¿qué? El maná. ¿Sabe cómo era el maná? ¿No? ¿Cómo era el maná? Bolas de maíz. Creo que la bola de maíz más grande todavía, creo. Era una hojuela. Como otra que conoce usted del cereal, quizás de ese tamañito. El Señor les iba a proveer. Ellos estaban acostumbrados a comer como carne. Sí, a causa de la esclavitud, se lo ganaban y tenían esos quizás manjares, banquetes de alguna manera. Cuando el Señor les provee del maná, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Este es el alimento que nos mandó Dios, dice. A veces nosotros actuamos de esta manera. En tiempos de oraciones decía, ¿qué se le antoja comer? ¿Qué quisiera comer mañana? A ver, hermanos, ¿qué quisiera comer usted mañana? ¿Tacos? Pues vecina, ¿qué más? Yo sé que a lo mejor está muy alto de eso. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué se le antoja comer mañana? ¿Qué quisiera comer mañana? Que Dios provea. Bueno, mi hermana dijo una palabra clave, los que Dios provea. Pozole. ¿Quién dijo pozole por ahí para que me invite? Mole. ¿O no qué es lo que Dios provee? A ver, hermano, a ver. Es lo que pasa con nuestra vida espiritual. Eso es lo que pasa con nosotros, tanto en las peticiones también. Señor, lo que Dios ¿qué? Quiera. Sea lo que Dios quiera. Y luego llegamos las leyes. No es que yo quería mole, yo quería esto. Pues no era lo que el Señor quería. Así nos comportamos, hermanos, también. Cuando pasa esto, hermanos, es porque nos aferramos a las cosas. Esperamos a nuestra manera. No estamos siendo obedientes.
queremos hacer nuestra propia voluntad. El pueblo se quejó. Ese es el alimento que Dios nos va a dar. Mejor hubiéramos estado, ¿en dónde? En Egipto, comiendo carne, pescado. Y después el Señor, en Números 11, va a explicar cómo despierta su ira. Ah, bueno, ¿quieren carne? Pues van a comer carne. Porque ¿qué? Despreciaron ¿qué? Lo que el Señor proveyó. Y no van a comer carne ¿cuántos días? Ni 1, ni 10, ni 20, sino todo un mes entero, dice la palabra de Dios. Y hasta que les salga por las narices. Por cuanto despreciaron ¿a quién? A Dios. Este maná había sido provisto por Dios. Y había una indicación, una instrucción. No reservar para el siguiente día. Solamente tomar una parte, una medida que fuera suficiente para los de su casa. Y no será para el día siguiente. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, por su rebeldía, no obedeció. Y dijo, esto no va a alcanzar. Mejor de una vez para mañana. Y al día siguiente, ¿qué pasó con ese maná? Se pudrió. Ya no sirvió. Mis amados hermanos, a veces nos comportamos así en la vida espiritual, porque no estamos siendo sensibles a la voz de Dios, a la instrucción y a la indicación que Dios ya nos da. El pueblo no se dio cuenta que ese maná, aunque sea pequeñito, iba a ser suficiente, de tal manera que no iba a haber ¿qué? Necesidad para el siguiente día. Ellos iban a estar bien sustentados en ese día, y al siguiente día iba a proveerles más y más y más. Pero no escucharon, no fueron sensibles a su voz, más bien evidenciaron lo que había en su corazón, que era como dureza e insensibilidad a la palabra de Dios. Juan 10:3 dice, mire, nosotros somos ovejas de Dios. Él es nuestro pastor. Y Juan 10:3 dice que somos ovejas. Él es nuestro pastor. Pregunto, hermanos, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Nos comportamos como verdaderas ovejas? ¿Escuchamos la voz de Dios? Hebreos 1:1 dice que de muchas maneras Dios habló a su pueblo, nos ha hablado, de muchas formas y desde hace mucho tiempo, y lo hizo a través de los profetas. Y el versículo 2 dice que ahora nos habla a través del Hijo, que es Jesucristo. Quiero que vea ahora Filipenses capítulo 2 y vea 3 cosas importantes. Primeramente, el versículo 1 dice, si hay alguna condenación en Cristo. Bueno, si hay alguna ¿qué? ¿Cómo? Consolación en Cristo. Después dice, si alguna ¿qué? Comunión del Espíritu, dice ahí. Si hay esto, sentir lo mismo. Tengan un mismo ¿qué? Amor. No solamente se está refiriendo a nosotros como iglesia, sino se refiere a lo que hubo en Cristo Jesús. Y dice, nada hagan por contienda. No miren cada uno por lo suyo. Haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo? Que Cristo no se aferró a ser igual que Dios. Más bien, Él se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pastor, pero bueno, Jesús era Jesús. Era el Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición, ¿cómo es? Sí, pecadora, pero somos como humanos. Somos hombres. Jesucristo, según Pablo en Filipenses, ¿en qué condición Jesucristo mostró obediencia hasta la muerte de cruz? ¿En la condición de Dios? ¿En la condición de Hijo de Dios? A ver, véalo ahí en la Biblia. ¿En la condición de qué? De hombre. Mis amados hermanos, por lo tanto, tenemos que entender algo importante y termino con esto. Una vida de continua obediencia se va a manifestar, hermanos, de tal modo que entendamos algo importante. Que la vida que Cristo ofreció, hermanos, fue diseñada para vivirla en el poder del Espíritu Santo.
que su corazón se deje guiar por el Espíritu Santo y lo hagamos bajo la sumisión a nuestro Señor. ¿Cómo nos podemos someter a su guía y a su dirección? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Gracias, hermana Estelita. Pero muchos, en la mayoría, hermanos, ¿saben qué hacemos? Entran a la vida cristiana, comenzamos la vida cristiana, estamos dentro del camino desde hace mucho tiempo en la vida cristiana, pero continuamos caminando hacia adelante, haciendo los grandes esfuerzos para cumplir las cosas en base a nuestra determinación, en base a nuestra voluntad. Si en la iglesia no se hacen las cosas como yo las espero o las deseo, no, es que los hermanos no, me incomodo, me inconformo. Quiero que se haga todo conforme a lo que yo deseo. En lugar de rendir toda su vida, ¿a quién? Al control del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que rendirnos a eso. Lucas 9:23. Si quiere, no lo busque, lo busca en casa. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a seguirle, si alguno de ustedes quiere seguirme, le dice Jesús, y les da una primera instrucción. ¿Cuál es? Niéguese ¿qué? A sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahora, negarnos, hermanos, no es que nos anulemos. No se refiere a eso. Más bien lo que está diciendo Jesús es, disciplínate. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo ayuna? ¿Cuánto tiempo pasa en comunión con Dios? ¿Solamente viene los domingos al culto? Negar, hermanos, negarnos es algo que involucra dejar a un lado mi voluntad para comenzar a vivir la voluntad en Cristo, la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, esto va a ser posible, el que yo me someta a la voluntad, que rinde mi voluntad al Padre, va a ser posible cuando yo experimente la llenura del Espíritu Santo. Híjole, pastor, pero yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Pues para que alcance a ser lleno, lo que pasa, hermanos, es que a veces queremos llenarlo como una cubeta, el agua. Algunos días, hace algunos días veía a mi esposa, conoce que tenemos una mascotita, un chihuahua, y donde le ponen el agua, lo pone abajo de una ropa que colgó mi esposa. Pues estaba la ropa goteando y se iba llenando poco a poco ese platito del perro. Era chiquito. Habrá quizás tardado, no sé si 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. A lo mejor para ahorrar el agua, ¿verdad? Dicen por ahí, está bien. Ustedes las mujeres saben más. Pero, hermanos, a veces nosotros hacemos eso. Queremos llenarnos gota a gota del Espíritu Santo. Venimos solamente por los domingos, o solamente, si vemos muchos, pues entramos, y si vemos poquitos, no, mejor vamos al templo azul, allá son más. Son muchas cosas que, Señor, que a veces ponemos como pretextos al Señor, hermanos. El Señor, cuando entregó su vida y derramó su sangre, no lo hizo gota por gota, hermanos. El Señor derramó su sangre, se vació por usted y por mí. Sí, ciertamente solo va a ser posible cuando experimente la llenura del Espíritu Santo, pero esto ocurre, usted va a experimentar la llenura del Espíritu Santo, pero hermanos, cuando usted empiece a rendirse cada día a los propósitos de Dios, no a su voluntad, sino a los propósitos ¿de quién? De Dios. Cuando comencemos a entender esto y aplicarlo a nuestra vida, hermanos, a someternos a la voluntad de Dios, rendirnos a los propósitos de Dios, vamos a lograr comprender algo muy importante, hermanos. El precio al que fuimos comprados. Si esto, hermanos y hermanas, no le quebranta, yo no sé si usted
no le movió el corazón al entonar el último canto. Ponamos la cantamos porque es un tiempo de alabanzas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios. ¿Qué más? Se despojó de sí mismo. A Cristo, hermanos, le costó su descenso para nuestro ascenso a la gloria. Eso es lo que le costó a Cristo. Le costó la humillación a Cristo para que usted y yo tengamos la glorificación en el día final. A Cristo le costó su muerte para que usted y yo tengamos hoy ¿qué? Vida y vida eterna. Y hermanos, déjenme decirle que Cristo descendió de la gloria a la vergüenza de la cruz. ¿Sabía que era morir en una cruz? ¿Sabía qué significaba eso? Bueno, Cristo lo hizo. Le costó la vergüenza de la cruz para llevarnos a usted y a mí de nuestra vergonzosa caída a la gloria de Dios. Y ahora Cristo lo que hace aquí, Dios lo que hace aquí, en la persona de Jesucristo, no solamente muestra su humillación, hermanos, sino que también el Señor Jesucristo mostró cómo actúa verdaderamente un siervo de Dios. Dijimos, ¿qué ejemplo nos pone Jesucristo como siervos? ¿Qué es un siervo de Dios? ¿Qué es un siervo? Un servidor. Un siervo es un siervo, aquel que obedece a su amo, que escucha la instrucción y la pone por obra. Mis amados hermanos, cuando entendamos esto, el Espíritu que mora en nosotros nos va a alentar, nos va a convencer a actuar como verdaderos hijos obedientes. Dando fruto. Y entonces seremos instrumentos de bendición en nuestro hogar, familia, en la vida de la iglesia y hacia los demás. Que Dios use para que haga de su iglesia una iglesia que sea sal de la tierra, una iglesia que sea luz del mundo, y una iglesia que sea sostén y columna y sostén de la verdad. Así que, hermanos, lo que yo quiero compartirle hoy es que tenemos que entender y comprender y valorar lo que el Señor ya hizo en Jesucristo. Nos muestra su humillación, nos muestra cómo Él desciende de la gloria a la vergüenza de la cruz para llevarnos de mi condición vergonzosa y caída a la gloria de Dios. Valoremos eso, hermanos, y que sea un aliento en nosotros para conducirnos a través de una vida de continua obediencia. Filipenses 2 dice así, versículo 8, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, versículo 12 dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en que en vuestra salvación, con temor y qué, y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mis amados hermanos, 3 cosas tenemos que hacer primeramente. Valorar la gracia de Dios, ¿sí? Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. No que cooperemos para la salvación, sino que demos frutos de arrepentimiento, hermanos. Pero también, hermanos, tenemos que recordar que todo lo que tengamos que hacer empiece rindiendo nuestra voluntad al Padre. Y tenemos que tomarnos de la palabra de vida para aquel día de Cristo. Amén, hermanos. De esa manera comencemos una vida de continua obediencia. Mantengámonos así. Y no solamente el resultado va a ser esto, hermanos. Una iglesia de esta manera, sal de la tierra, luz del mundo y columna y sostén de la verdad. Sino también iglesias y familias, hermanos, que resplandezcan como luminares en el mundo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a tener un tiempo para poder orar al Señor. Y le voy a pedir a usted que medite en qué condición está hoy. ¿Es usted acaso de los que desean escuchar palabras bonitas? ¿O desea realmente escuchar la palabra de Dios? Aunque esto implique el quebrantamiento de corazón, aunque esto implique el reflexionar si mi condición está siendo como una oveja que escucha la voz de Dios y reconoce a su pastor, o si mi condición está siendo como aquella cizaña que en vez de inspirar a la iglesia, mis hermanos, influyo. Roguemos al Señor porque nos aliente a que en esta condición de hombre como en Cristo Jesús podamos mostrar una vida de continua obediencia, empezando a la palabra de Dios, al ministerio que Dios me ha puesto, a los pastores, que sea un hijo o una hija obediente, que pueda atender el llamado que Dios me está haciendo. Señor soberano y Dios eterno, sabemos, Padre eterno, que la obediencia no es meritoria para salvación, porque tú en Jesucristo has cumplido, Señor, la ley. Has tomado mi lugar de culpable para llevarme, Señor, a la gloria. Y Padre eterno, yo no lo merecía, pero hoy entiendo, Señor, que lo hiciste, Padre soberano, por amor y por tu gracia. Hoy día, Señor, tengo esa vida eterna. Hoy te ruego, Señor, que me permita, Señor, alimentarme de manera espiritual con lo que tú me das, con lo que tú has considerado suficiente, porque quizás, Señor, yo esté pidiendo alimento más sólido para el día de mañana, pero, Señor, quizás yo mismo no estoy preparado, Señor, porque no he tomado tiempos de comunión contigo, porque he descuidado los tiempos de lectura, los tiempos, Señor, de ayuno, y yo mismo no me he estado alimentando más que de alimento chatarra. Te pido perdón, Señor. Que tu Espíritu Santo me aliente para, Señor, alimentarme de manera suficiente con lo que tú me das. Y también, eterno Dios, por favor, que yo pueda reconocerte, Señor, como ese pastor de pastores, que me alimentas, que
Que yo recuerde que soy una oveja tuya, Señor. Que soy ese linaje escogido. Hablando a mi corazón, Señor. Sensibiliza mi corazón, oh Dios. Por favor, eterno Dios. Y Padre, que hoy comprenda que tú me miras como si yo hubiera vivido la vida en Cristo. Y que tú me tienes por fiel. Y ahora, Señor, que esta fidelidad tuya, Señor, esta apreciación tuya sea evidente a través de una vida de continua obediencia en mí, en mi familia, en mis hijos, en mis padres. Hazme instrumento, Señor, que inspire a los demás. Por favor, para ser luminares en el mundo, Señor. Para asirme de tu palabra, Señor. Y Padre eterno, para ocuparme en mi vida espiritual. Y así gozar, Padre, de tus bendiciones cada día, de tu presencia cada día. Y como tú respondes a mis oraciones, conforme a tu voluntad. Te lo pido, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos.